Precisamente el Santo Evangelio nos habla de la presencia del enemigo, nos habla de la presencia del demonio, del poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, recordando que los demonios originalmente eran criaturas buenas, porque Dios los hizo buenos, como todo lo que Dios hace. Fueron ellos los que se rebelaron al plan de Dios, los que se rebelaron al orden de su creación. Se sintieron igual que dioses, o incluso se sintieron superiores a Dios. Se apartaron del camino de Dios y quisieron vivir su propio camino, dándole la espalda a Dios. Así es como surge la presencia de los demonios, así es como surge el pecado en el mundo, que si nosotros recordamos el pasaje de Adán y Eva, no es otra cosa que una desobediencia a los mandamientos de Dios. Es una actitud de decir: lo que Dios me dice no me conviene. Yo voy a hacer las cosas como a mí me convienen, porque lo que Dios quiere es someterme. Lo que Dios quiere es que yo no vea la realidad como la debo de ver. Por eso Dios me oprime, por eso Dios me opaca la mirada, me nubla la mirada. Mejor voy a hacer las cosas como a mí me parecen y voy a dejar de lado lo que Dios me dice. Y es así pues como entra la desobediencia de Dios en el mundo, como entra la presencia del mal. Reiteradas ocasiones hemos mencionado, Dios nos hizo un corazón libre, porque Dios nos creó por amor, porque Dios nos creó para amar, para ser amados. Y sabemos muy bien que para que exista el amor debe de haber libertad. Si no hay libertad, no podemos hablar de verdadero y genuino amor. Cuando Dios nos creó, nos dio la libertad de tener un corazón donde nosotros pudiéramos decidir lo que mejor nos conviene, donde nosotros nos pudiéramos apegar a lo que mejor nos parece, donde nosotros dejáramos entrar a lo que consideráramos que es lo que más nos conviene. Por eso Dios, en esa libertad, al crear nuestro corazón, no se mete de manera arbitraria, no irrumpe nuestro corazón. Dios no nos forza la chapa de la puerta de nuestra vida para entrar. En esa libertad, Dios respetuosamente se pone a la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Y si alguno quiere, me abrirá, me dejará entrar y cenaremos juntos. El problema es que, así como Dios no se mete de manera arbitraria, el enemigo de Dios sí lo hace de manera tramposa, de manera arbitraria, y se mete a la fuerza. El enemigo de Dios se nos mete con engaños, el enemigo de Dios se nos mete con astucia, porque nos hace creer que nos está ofreciendo un bien, y al ver nosotros ese bien apetitoso, le abrimos la puerta y lo dejamos entrar. O muchas otras ocasiones no advertimos cuando nos estamos dejando llevar por los vicios, por los pecados capitales. Cuando menos lo advertimos, ya lo tenemos bien adentro, al enemigo de Dios. Es por ello que la Cuaresma, como tiempo especial de purificación, nos invita precisamente a revisar nuestra vida para que veamos la realidad de nuestro interior, para que nos demos cuenta
¿Qué tanto hemos nosotros permitido o acogido la presencia del enemigo en nuestra vida? ¿Qué tanto nosotros hemos despreciado a Dios de nuestra vida haciéndolo a un lado? Porque podemos decir con nuestra mente y con nuestra boca que amamos a Dios, que somos servidores de Dios, que participamos de las cosas de Dios, pero cuando en la vida real miramos nuestro comportamiento, es posible que estemos muy apartados de ese Dios a quien decimos amar, a quien decimos servir, con quien decimos participar en la Sagrada Liturgia. Un primer elemento, pues, es que en esta Cuaresma nosotros nos atrevamos a entrar a la profundidad de nuestro corazón para pedir a Dios que saque de ese corazón que quiere amarlo a Él todo aquello que no le permite amarlo a Él, que expulse, que extirpe, que erradique de nuestro interior toda esa presencia del mal que no nos deja vivir firmes y fieles de la mano de nuestro Señor. Y para ello hay un elemento muy importante que desde ayer, o me parece que desde antier, la palabra de Dios nos ha venido exhortando. Le dijimos hoy en el Salmo responsorial: Señor, que no seamos sordos a tu voz. No permitas, Señor, que mis oídos no te escuchen a ti. Apenas el día de ayer en el libro del Deuteronomio le decíamos: Israel, escucha los mandamientos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar en posesión la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. ¿O qué Dios tan cercano hay entre nosotros como nuestro Dios? ¿Cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, que siempre lo invocamos? Fíjense cómo la palabra de Dios nos presenta una dualidad. Escúchalo e invócalo. Esa es la actitud fundamental de la vida del creyente: escuchar la voz de nuestro Dios e invocar su presencia. Hablarle a Dios, sabiendo que así como tú eres capaz de escucharlo, así también nuestro Dios es capaz de escucharte a ti. Cuando tú logras escuchar la voz de Dios, no te puedes quedar callado. Y el mismo Espíritu de Dios que entró en ti por la escucha, te impulsa a hablarle a Dios. Y esa misma certeza que te da el haber escuchado a Dios, es la misma certeza que te empuja para hablarle tú a Dios, porque tienes la seguridad que Dios te va a escuchar. ¿Cómo lo resumimos nosotros? Este comportamiento lo resumimos en la vida de oración. La vida de oración, que no es otra cosa que un diálogo personal e íntimo con nuestro Señor. Recogernos en el silencio, recogernos delante del sagrario, recogernos delante del Santísimo Sacramento manifestado en el altar, recogernos en nuestra habitación y entrar en ese diálogo, en esa escucha por una parte y en ese hablarle a Dios por otra parte. Yo creo que como una actitud fundamental que debemos de recuperar si es que la hemos perdido, que debemos de valorar si sabemos que aún la tenemos, que tenemos que buscarla si sabemos que nos hace falta en este tiempo de Cuaresma, es recuperar de verdad nuestra vida de oración. Vida de oración es entrar en ese espacio sagrado donde yo le hablo a Dios y donde Dios me habla a mí. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios,
entonces escuchamos su voluntad y tenemos dos opciones: aceptarla o rechazarla. Por eso, en muchas ocasiones, hay gente que le rehúye a la vida de oración, porque sabes tú que en un momento de oración tú vas a escuchar lo que Dios te está pidiendo a ti, tú vas a escuchar lo que Dios quiere de ti, y muchas veces no estamos dispuestos a darle una respuesta, no estamos dispuestos a responder favorablemente a lo que Dios nos está pidiendo. Mejor no hacemos oración, mejor no hablo con Dios. No vaya a ser que Dios me pida algo que yo no le quiera dar o que no le pueda dar. ¿Tú crees que Dios te va a pedir algo que tú no le puedas dar? Más bien, te puede pedir algo que tú no le quieras dar. Y en esa relación de oración, nosotros nos vamos sintonizando con el querer de Dios. Nosotros nos vamos sintonizando con su voluntad. Y en el proceso de desarrollo de la oración, nosotros vamos aprendiendo que lo que Dios nos pide es lo que más nos conviene, ¿o no? Si Dios me lo pide a mí, no seas tonto, es porque te conviene. O Dios te va a pedir algo que no te conviene. Y además, si Dios te lo pide y te conviene, ¿no te va a hacer feliz? ¿No te va a hacer dichoso? Si tú estás aceptando a vivir lo que Dios te pide porque es lo mejor que te conviene, ¿no te va a producir inmensamente dicha y felicidad? Aunque parezca contrario a los ojos del mundo, aunque parezca contrario a los pensamientos de esta época, ahora que entramos en el mes de marzo y nos estamos preparando para vivir la solemnidad de San José, pensemos por un momento en San José, la vida de oración y de intimidad que tuvo con nuestro Señor, no solamente en los sueños, sino también en su vida de oración. Una vida de oración que le decía: no es tu hijo, pero acéptalo como tu hijo porque es el Hijo de Dios. Ese tipo de respuestas solo se puede llegar a una respuesta afirmativa cuando hay vida de oración. Tienes que ir a Egipto y huir de todo lo que está sucediendo en Israel. Oye, pero pues no me habías dicho que era el Hijo de Dios, no me habías dicho que era el Salvador del mundo. ¿Cómo me dices ahora que yo parta de aquí y me vaya lejos a un lugar donde no están mis parientes? Y la vida de oración te dice: eso es lo que te pide Dios, eso es lo que yo quiero hacer, porque me hace dichoso, porque me hace feliz. La vida de oración, que a veces nosotros humanamente quisiéramos respuestas de Dios. ¿Cuándo me lo vas a resolver? ¿Cómo me lo vas a resolver? ¿A qué horas me lo vas a resolver? Sigo pensando en San José. Cuando se fue a Egipto, ¿ustedes creen que José sabía el tiempo que iba a regresar? ¿Que José sabía cuándo se iba a acabar el exilio y regresar nuevamente a su patria? No lo sabía. Y no dudemos que una persona que estuvo llena de vida de oración fue San José. Y San José, ante la expectativa de no saber siquiera cuándo iba a regresar, mantuvo su confianza puesta en el Señor. Así debe de ser nuestra vida de oración. Hoy día nosotros reconocemos a San José como un hombre justo, como un hombre que siempre vivió la ley de Dios y nos puso el ejemplo de cómo vivirla. Yo estoy seguro que ese título de hombre justo se lo dio indudablemente su vida de oración. Es la vida de oración la que te va a mantener alerta cuando el enemigo se quiera meter a tu corazón, cuando el enemigo te quiera apartar del Señor,
Cuando el enemigo te quiera hacer que le des la espalda a nuestro Dios, la vida de oración te va a decir cuidado, 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 porque eso que estás haciendo te está apartando de Dios. No puedo terminar sin mencionar el Santo Evangelio, que nos habla de un demonio, ¿verdad? Y nosotros normalmente pensamos, cuando hay un endemoniado, una persona que reniega de Dios, una persona que vocifera leperadas, una persona que echa espumarajos por la boca. Normalmente así nos imaginamos un endemoniado. Pero hoy el Evangelio nos dice, también el demonio actúa dejándote callado, que no hagas nada, que no digas nada, que te quedes inmune. Oye, hermano, las necesidades de la parroquia, yo no sé. Oye, hermano, mira, es que a mí no me toca. No, yo sé mucho, pero yo no lo hago, porque a mí no me han dicho que lo haga. Muchas veces el enemigo actúa en nosotros atándonos para no hacer el bien. Por eso en esta Cuaresma también podemos revisarnos, y de manera general en todos los cristianos bautizados, ¿yo por qué no hago el bien? ¿Yo por qué no colaboro con mi granito de arena para la vida de la iglesia? ¿Yo por qué me quedo callado? ¿Yo por qué me quedo con las manos atadas y no ayudo? ¿No crees que eso es lo que Dios está esperando de nosotros? Y hay una imagen muy marcada de este Santo Evangelio, el dedo de Dios. El dedo de Dios que precisamente cuando iban a salir de la esclavitud de Egipto y mandaron traer unos brujos para que revisaran qué estaba pasando precisamente en la tercera plaga de los mosquitos, los brujos dijeron al faraón, aquí está el dedo de Dios. Pero Faraón se puso más porfiado y no quiso hacerles caso, tal como Yahvé lo había dicho anteriormente. El dedo de Dios, nos dice la Sagrada Escritura en el mismo libro del Éxodo, cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, les dio las 2 tablas del testimonio escritas por el dedo de Dios. El dedo de Dios que nos dice el Salmo, y es una figura con la que vamos a terminar. Al ver el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Un poco inferior a los ángeles lo hiciste y lo coronaste de gloria y esplendor. Has hecho que domine las obras de tus manos. Tú lo has puesto todo bajo sus pies. Yo le pido a Dios que ese dedo de Dios que tanto necesita nuestra vida en sociedad, que tanto necesita nuestra vida parroquial y nuestra vida diocesana, se haga manifiesto de manera anticipada, de manera en avanzada, no exclusiva, pero sí en avanzada, a través de nuestros hermanos del EPA